Buenas noches, bienvenidos al segmento del análisis y las entrevistas. Hoy domingo por la noche totalmente en vivo junto a Cristians Castillo. Vamos a realizar el análisis. Cristians, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Días complicados en América Latina. El quinto día de manifestaciones Colombia. en Colombia, precisamente por el rechazo a la reforma tributaria del presidente. Dicho sea de paso, ya la retiró, pero el paro nacional continúa y bueno, El Salvador, que será un tema interesante de discutir esta noche, también marcando la agenda internacional. Bueno, Cristians ya adelantó el tema. Efectivamente, el tema de la noche será analizar lo sucedido en los últimos, bueno, ayer y hoy en El Salvador a partir de la instalación de la nueva legislatura electa el pasado 28 de febrero. No hay que olvidar que teníamos otros temas, el tema de las vacunas acá en Guatemala sigue generando muchísimo debate, pero bueno, nos decantamos por analizar con Cristians y nuestros invitados lo sucedido en El Salvador. Tenemos dos invitados internacionales a quienes le doy la bienvenida. Federico Hernández desde El Salvador nos acompaña, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Nuevamente, y hacía un tiempo que no hablábamos con Federico, así que le damos la bienvenida. Y también a Amador Martínez, nuestro analista recurrente en temas internacionales. También le agradecemos muchísimo que hoy domingo por la noche haya aceptado nuestra invitación. A ambos, buenas noches, un gusto tenerlos por acá. Muchísimo gusto, gracias Cristian y gracias también Mariano por esta oportunidad que me brindan de poder dirigirme a la audiencia de Canal Antigua, un poco poder explicar esta situación francamente asombrosa que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país. Bien, Federico, pues yo creo que entramos de una vez, ya habíamos empezado a dar un pequeño contexto. Hubo elecciones legislativas el pasado 28 de febrero. Los salvadoreños se decantaron y le dieron una amplia mayoría al partido de gobierno y agrupaciones políticas afines del presidente Bukele. 64 de 84 escaños en El Salvador pertenecen a esa agrupación. Ayer se instaló y de una vez en la primera sesión ordinaria toman las decisiones que nos tienen en esta entrevista. Destituyen a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general y de una vez nombran a los sustitutos correspondientes. Bueno, Federico, por favor, el análisis. A ver, lo primero que hay que decir es que el presidente Bukele no gana el 28 de febrero con una amplia mayoría del padrón electoral. Esto es bien importante mencionarlo porque pareciera que por el hecho precisamente de haber ganado tantos escaños en la Asamblea Legislativa, pareciera entonces que arrasó en las elecciones. Y arrasó en virtud de que muchísima gente no salió a votar. Es decir, si nos atenemos únicamente al padrón electoral, menos del 50% de él salió a votar. Por lo tanto, solo un 30% de la población le ha dado la aprobación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y le endosó esta posibilidad de tener hoy por hoy esta mayoría histórica, hay que reconocerlo, en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Pero sí es importante también tener como este matiz con respecto a esa victoria. Sí, fue una victoria histórica, sin ninguna duda, sobre todo por las consecuencias que tuvo a partir del 28 de febrero y que está teniendo a partir del día de ayer, pero hay que ponerla en su justa dimensión. No se trata de una victoria, digamos, no sé cómo llamarla, estratosférica, digamos, en términos de la cantidad de gente que podía perfectamente haber acudido a votar y que simplemente no lo hizo. Ahora, haciendo esta salvedad, sí, hay que reconocer que en este momento el presidente Bukele tiene un nivel de apoyo popular bastante fuerte y eso le ha permitido contar con una representación legislativa como nunca ningún salvadoreño desde antes incluso de la firma de los acuerdos de paz, porque suele compararse esta situación con la que tuvo el Partido Demócrata Cristiano, con el ingeniero José Napoleón Duarte, ¿verdad? Allá por los años 80, principios de los 80, pero en aquel momento eran 60 diputados nada más en nuestro Congreso y tenía 33 la bancada legislativa del gobierno. Entonces se hablaba de la planadora verde, ¿verdad? Porque era de color verde, digamos, los emblemas que utilizaba el Partido Demócrata Cristiano en ese momento en el poder.
pero lo de hoy es extraordinario, es decir, 64 de 84 es bastante, bastante. Prácticamente lo que llamamos la oposición partidaria tiene una presencia decorativa, prácticamente testimonial, ¿verdad? Y eso quedó comprobadísimo, de hecho, el día de ayer, en esta primera sesión plenaria, donde lo único que les tocó a los otrora partidos mayoritarios fue básicamente ver pasar lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? En sus intervenciones simplemente decir que estaban en contra y explicando las razones. ¿Qué ocurrió ayer? Pues tan sencillo como lo siguiente: el presidente de la República decidió concentrar más poder a través de su bancada legislativa. Con estos 64 diputados intentó destituir a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y además intentó destituir también al fiscal general de la República. ¿Por qué digo intentó y no digo lo hizo? Porque hasta el sol de hoy, por lo menos la comunidad internacional y también nosotros, las organizaciones democráticas en El Salvador, no aceptamos que tenemos una sala de lo constitucional distinta de la que teníamos el día de ayer, con la que amanecimos el día de ayer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón legal ni constitucional por la cual estos magistrados hayan sido destituidos, lo mismo que el fiscal general de la República. Ahora, profesor Martínez Amador, ya pues nuestro invitado ha sido muy contundente al referir que prácticamente el partido de Bukele no necesita de aliados en el Congreso de la República, tiene solo el Nuevas Ideas, su partido, 56 legisladores, lo que determina la mayoría absoluta en el Parlamento salvadoreño, que consta únicamente de 84 escaños. Hay, digamos, toda una serie de posiciones internacionales referente a lo que sucedió ayer en estas destituciones. No obstante, el gobierno, la posición de gobierno y la bancada oficialista afirman que la Constitución les permite hacer esas destituciones. ¿Hasta dónde llega precisamente el equilibrio democrático, el equilibrio constitucional, si la Constitución les permite hacer estas destituciones? Correcto. Un saludo para ti, Cristian, para Mariano en la mesa y para nuestro invitado. Gracias, como siempre, por tenernos aquí. Y yo quisiera comenzar diciendo que hay ciertos vicios en la política latinoamericana que no mueren o que mueren con mucha dificultad. Y es un ciclo y estamos continuando con presenciar determinadas situaciones que ya no deberían suceder cuando asumimos que la democracia está consolidada. Entonces, el problema fundamental es que por donde tú le revises, por donde tú veas en todos los manuales de ciencia política, todos los autores, que son al final los que nutren las posiciones incluso de comunidad internacional, siempre hay un elemento fundamental en términos que la democracia, para que sea esencialmente democrática, requiere el carácter de una oposición que sea legal y legítima, es decir, que sea reconocida, que pueda existir, que pueda participar en elecciones, pero que al mismo tiempo tenga un rol efectivo. Cuando eso no sucede así, te cuestionas fundamentalmente cuál es el carácter democrático del contexto. ¿Cuál es el contexto democrático en el que se encuentra este particular gobierno? Cuando un gobierno tiene un control parlamentario por vía de sus partidos por más de 3/4 de la Cámara, uno puede decir claramente que no hay democracia, porque el rol de la oposición deja de ser, y eso abre precisamente ventanas de escenarios y de perspectivas que no deberíamos estarlas haciendo ya en este momento, porque otra vez nos pone a considerar escenarios que van desde, bueno, si le das carta blanca a un ejecutivo con una sobrerepresentación en la Cámara, ¿qué cosas puede hacer? Y empiezas a tirar la carta de todas las cuestiones que pueden suceder, desde el alargamiento de los plazos de un mandato presidencial, por ejemplo, que ya es bastante grave, desde jugar con la carta de una reelección presidencial ininterrumpida, hasta el aplazo de las elecciones. No es un juego nuevo, por así decir. En el año 2004 hay que recordar cuando el presidente Hugo Chávez precisamente le metió un golpe
a su poder judicial y toma ese instrumento para reconfigurar todo un sistema. Algo de eso en pleno siglo XXI estamos viendo no solamente en El Salvador. Hay que voltear a México y te das cuenta que con la reconfiguración del término de quien es el presidente de la Corte Suprema de Justicia en México, que se le aumenta a 2 años, lo hacen por vía de la Cámara Baja, lo que no está contemplado. En El Salvador es una historia bastante más grande porque estás desconociendo arbitraria y directamente el mandato que tenían los jueces de la Suprema Corte. Pero parece que la región no termina de comprender que estás obligado a jugar con reglas democráticas más allá de que tengas la viabilidad para hacerlo porque hay una sobrerepresentación en la Cámara. Entonces, no importa cuáles sean los argumentos constitucionales que tú puedas esgrimir para justificarlo, la calidad democrática claramente queda cuestionada cuando tienes una oposición que simplemente es estética. David Martínez Amador ha introducido temas fundamentales, estructurales y algo que efectivamente vemos en los últimos años en toda la región. Llama la atención, sobre todo, dependiendo a quién se le pregunta, sobre eso de la democracia, ¿no? Si en un sistema democrático las elecciones son la forma de la alternancia política y en esas elecciones resultan favorecidos algunas agrupaciones con amplísimas mayorías y después toman estas decisiones, pues bueno, como que la cogen la cosa y entonces ya no funciona. No estoy defendiendo, estoy viendo esas confusiones que hay muchas veces y cómo los que favorecen y los detractores muchas veces incluso se contradicen en tiempos cortos cuando los eventos políticos se dan. Nuestras repúblicas, David Martínez Amador, son poco defendidas, ¿no? O sea, se ha impregnado todo el discurso del tema de la democracia representativa, en fin, pero se nos olvida que somos repúblicas, nuestras constituciones son republicanas y que por lo tanto esa división de poder, mantener los equilibrios, son temas esenciales, pero cuando el resultado de la democracia ya no nos gusta tanto o nos es adverso, pues bueno, ahí las cosas cambian. Federico tal vez después nos lo va a decir, pero David, el tema de la posibilidad que como paso inmediato, en un futuro muy cercano, el presidente Bukele pida la alteración del periodo presidencial, precisamente por esa amplísima reconocimiento, hay que decirlo, que tienen dentro de la población salvadoreña, podría decir que le da la legitimidad. ¿Qué pasaría en ese sentido, David? Yo creo que todos los que somos demócratas nos rasgaríamos las ropas claramente porque, de nuevo, estás viendo vicios en la política de la región que no deberían de darse y es todavía aún más paradigmático que sucedan en alguien, el presidente Bukele, que no es reflejo, por así decirlo, de la vieja política. A mí me encanta este detalle. Él se mercadea en el proceso electoral que lo lleva a la presidencia como una nueva forma de hacer política, desde la manera como se viste, cómo se presenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué interesante, para ser alguien que dice no soy político, soy, entre comillas, un outsider, sí, pero tienes todos los viejos vicios de la política latinoamericana. En cuanto a tu pregunta, fundamentalmente, la correlación de fuerzas es aquí claramente importante. Yo no considero que esta decisión que él haya tomado no esté de alguna manera evaluado el apoyo que pueda tener de otros actores políticamente relevantes. Y en América Latina una constante siempre es considerar el rol que pueda tener el estamento militar, por razón de que evitas o no lo que llama el vicio pretoriano. Es decir, si los militares en algún sentido están descontentos con lo que sucede, tú no te atreves, pero si tú intuyes que tienes el respaldo de las Fuerzas Armadas por la razón que sea, sí te atreves. Esta situación que es gravísima, pero de verdad es gravísima y tiene riesgo de que se contagie en la región cuando tienes presidentes que por una o por otra razón lo que dicen es, bueno, si yo puedo doblar las reglas del juego un poco, tengo una enorme cantidad de beneficios a mi favor que van desde lo que tú apuntas, Mariano, la alteración de los años de el mandato presidencial, que es bastante grave, pero el blindaje jurídico que se puede dar el presidente Bukele en términos de la persecución anticorrupción, por ejemplo, en términos de qué tanto puede ponerle un freno a los procesos de cooperación con los Estados Unidos. A mí esta es otra cosa que me parece increíblemente interesante cuando en un momento sale diciendo que hay que construir un mecanismo regional para el combate a la corrupción, etcétera, 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 y lo ves ahorita ejecutando una medida política que no te permite la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización.
podríamos concluir incluso que esto es lo que pasa cuando pones a personas sin experiencia política, sin experiencia en la administración pública, pero es un antecedente que no deberíamos estar viendo. Por último, en 30 segundos, creo que esto en materia de ciencia política nos trae de vuelta a las debilidades que tiene el régimen presidencial, porque el régimen presidencial parece que siempre nos lleva a estas situaciones, sobre todo cuando tienes una sobrerepresentación en la Cámara. Entonces, cuando le das sobrerepresentación en la Cámara a un presidente o un ejecutivo que de por sí ya tiene maneras de incidir sobre los otros poderes, nombrando jueces o colocando a alguien de su confianza como presidente del legislativo, si de por sí el presidencialismo ya da estas ventajas, imagínate en este escenario. Entonces, volvemos a un viejo debate de los años 80. Si el régimen presidencial para América Latina es el mejor o deberíamos buscar otras formas. Don Federico Hernández, los hechos son contundentes. Uno de los discursos en la toma de posesión de la nueva legislatura el día de ayer planteaba la necesidad de escuchar a las partes, específicamente a quienes estaban siendo destituidos, para tener algún proceso que avalara la decisión política. La decisión política fue contundente, 64 votos sostenidos desde la elección del presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador hasta las destituciones y los nuevos nombramientos. ¿Cómo está recibiendo esto la sociedad organizada salvadoreña y cuál ha sido el planteamiento para defender una justicia independiente? Porque en definitiva se puede tener el control político del Ejecutivo y del Legislativo, pero sin una justicia independiente realmente se anula la posibilidad de la independencia de poderes. Claro. Bueno, en primer lugar, suscribo absolutamente todas las palabras que el doctor Martínez Amador ha manifestado en esta entrevista. Absolutamente de acuerdo. Es decir, cuando tú no tienes una oposición o la borras del mapa, pero al mismo tiempo desaparecen o se borran también los equilibrios de poderes, es decir, la democracia comienza simplemente a volverse acuosa, ¿no? Algo líquido, algo que no tiene solidez. Y eso es lo que está ocurriendo evidentemente en El Salvador y además a pasos agigantados. Algo que ya de alguna manera habíamos previsto, porque esto se había advertido, se había dicho antes, incluso en las elecciones del 28 de febrero, se habían planteado estas cosas. La mayoría de analistas en El Salvador, que somos demócratas, pues lo habíamos dicho en entrevistas, a través de nuestras columnas de opinión, etcétera. Es decir, era un debate que estaba en la opinión pública y que lamentablemente la ciudadanía pues no comprendió. Y hay que reconocer algo, y creo que también está implícito en lo que menciona el doctor Martínez Amador, y es lo siguiente. Tenemos una especie de analfabetismo democrático en Latinoamérica. Es decir, nuestros ciudadanos, en términos generales, cuando uno le habla sobre institucionalidad democrática, equilibrio de los poderes, independencia judicial, Estado de Derecho, son términos que a ellos no les dice absolutamente nada, porque de una u otra forma están condenados a un día a día que los lleva a una especie de precariedad, ¿verdad?, de sobrevivencia permanente, y como que tratar de ahondar un poquito más en estos términos les parece que es astrofísica, ¿no? Y hay que reconocer también que ha sido parte de la deuda en general del estamento político en las últimas décadas, me atrevería a decir, con muy pocas excepciones, en toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque no hemos educado para la democracia a nuestros ciudadanos, no les hemos explicado qué significa vivir en libertad. Ayer, por ejemplo, que se da este golpe a la Sala de lo Constitucional, y como suele ocurrir en cualquier parte del mundo, es la máxima instancia a través de la cual se puede evitar los abusos de poder, los atropellos a las libertades y los derechos de los ciudadanos. Cuando hoy les explicábamos a los ciudadanos, porque obviamente hemos tenido una cantidad enorme de presencia mediática, conferencias de prensa que hemos hecho con la sociedad civil organizada, todos estamos alarmadísimos, preocupados, y comentábamos que en este momento, a partir de ayer, cualquier ciudadano, no importa qué haya hecho, puede, si el presidente de la República, Nayib Bukele, le da la gana, llevarlo preso. Así de sencillo, ¿verdad? Puede pasar por encima de sus derechos y sus libertades, y aquí no hay quien lo proteja. ¿Por qué? Porque ahora
los 5 personajes que están usurpando los cargos de magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues simplemente van a obedecer la línea que les dicte el presidente Bukele. Es tan sencillo como eso. Y además el fiscal, que como en cualquier otra parte del mundo también tiene la acción penal, ¿verdad?, puede perfectamente perseguir a cualquier ciudadano y aquí no va a haber ninguna jurisdicción que evite este atropello a los derechos y las libertades. Así de grave fue lo que ocurrió anoche en este golpe de Estado que se ha dado a la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, ya te imaginarás, aquí en el país pues cunde la alarma. Hoy hubo manifestaciones durante toda la tarde en una plaza muy emblemática, la Plaza de la Constitución, en la ciudad capital. Mañana se han convocado a nuevas manifestaciones. Hay una manifestación que se va a dar el día jueves, el día de la segunda plenaria ordinaria de la Asamblea, en el edificio de la Asamblea. Es decir, aquí esto se puede complicar muchísimo. Y hay algo que mencionaba el doctor Martínez Amador que me interesa mucho comentarlo, y es este síndrome del pretoriano, ¿no? Esto de que, bueno, ahora hago lo que me da la gana. ¿Por qué? No solamente porque tengo la fuerza de 64 diputados de 84 en la Asamblea Legislativa, sino porque además tengo el uso de la fuerza militar y policial de mi lado. Esto es sumamente grave. Lo que ocurrió ayer, por ejemplo, al momento en que destituyeron a los magistrados de la sala, fue un despliegue policial que llegó a la sede de la Corte Suprema de Justicia para evitar que los magistrados al día siguiente pudieran entrar a sus oficinas, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Simple y llanamente porque tienen el poder de las armas de su lado, ¿verdad? Lo mismo pasó con la Fiscalía. La Fiscalía fue la noche de ayer allanada por la fuerza policial y militar. Increíble. Cosas que no veíamos desde que teníamos aquí gobiernos militares en El Salvador. Por cosas como esas se desató una guerra en El Salvador. Aquí murieron 80,000 salvadoreños precisamente por ese tipo de abusos de poder. Y estamos regresando otra vez, más de 40 años a nuestra historia. Es francamente una situación que nos tiene perplejos a los salvadoreños y a aquellos que ya veíamos que esto iba a venir, por supuesto, enviando gritos, sobre todo al exterior, para que haya también una reacción que nos permita pues tener sanciones muy, muy graves y muy contundentes contra la administración del presidente Bukele. Federico Hernández, no podemos olvidar la noche en que las fuerzas de seguridad civiles y militares ingresaron a la Asamblea Legislativa, incluso hasta la misma silla de el presidente de la Asamblea. En fin, son hechos de que, como bien dice, no se veían desde hace muchísimos años en nuestros países. Ahora, muy concreto y tratando de resumir, Federico, el tiempo está corriendo muy rápido. En cuanto a esta situación de la posibilidad que el presidente Bukele pida una alteración de los periodos presidenciales a efecto de que en un proceso democrático eleccionario, porque eso no lo ha dejado de decir, sino sencillamente por volver a postularse para reelecciones, incluso hasta indefinidas, ¿qué tan viable es modificar eso? ¿Cómo se establecería? Esa sería una. Y la otra muy concreta, la comunidad internacional casi del unísono ha criticado, ha señalado lo sucedido ayer. El presidente Bukele ha salido en primera línea a defender las decisiones, diciendo las cosas, estamos arreglando la casa y no se inmiscuyan en ello. ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, a ver, con respecto a esto último, es impresionante, ¿verdad? Sobre todo porque hace apenas 5 o 6 años el propio presidente Bukele estaba pidiéndole a la comunidad internacional que interviniera en un caso como el suyo, ¿verdad? Cuando se estaba peleando con el FMLN en aquel momento en el poder. Ahora resulta que la comunidad internacional no debe de intervenir. Es curioso, ¿verdad? La comunidad debe intervenir cuando le conviene, pero cuando no, que no se inmiscuya, ¿verdad? No es de su incumbencia, puso en el Twitter, que me parece además una cosa muy, muy fea de decir de parte de alguien que se supone es un estadista. Ahora, con respecto a lo primero, yo diría lo siguiente: si al final el presidente se empeña y decide empujar esto hasta lo que dé y estirar la pita hasta lo que dé, como decimos en El Salvador,
La pita se puede romper, obviamente, ¿verdad? Porque esto implicaría que la gente va a reaccionar, ya la gente está reaccionando, de hecho, ¿verdad? Y ante la posibilidad de que él decida a través de esta creación, digamos, de su propia jerarquía constitucional con estos 5 magistrados, que repito, a nuestro juicio simplemente están usurpando esa labor, ¿verdad? Y además con consecuencias penales, dicho sea de paso, si él se empeña en este esfuerzo, pues creo que no quedará más que la resistencia ciudadana. Como lo hemos dicho varias veces aquí en El Salvador, la resistencia será ciudadana o no será. Es tan sencillo como eso. No se puede confiar en la oposición política porque prácticamente no existe. Además está muy desprestigiada. Este es el momento de la ciudadanía, punto. Ahora, cuando digo esto, lo digo con temor y temblor, ¿verdad? Porque esto que estoy diciendo es muy grave. Doctor Martínez. Que la ciudadanía tenga que salir a la calle a defender sus derechos y sus libertades es muy grave. Porque yo no sé si en este momento, por ejemplo, el estamento militar y policial está dispuesto a hacer cosas como las que hemos visto en las calles de Nicaragua o en las de Venezuela. Doctor Martínez, en este contexto que ha planteado muy bien nuestro invitado desde El Salvador, él en este momento está precisamente en nuestro hermano país de El Salvador, ¿qué le queda a la comunidad internacional? Porque la sociedad civil organizada salvadoreña ha sacado un comunicado precisamente invocando la Carta Democrática Interamericana y haciendo un llamado a Naciones Unidas y a la OEA para una acción internacional. ¿Cómo evaluar las posibilidades reales de que esto pueda generar alguna reacción internacional? Hay que recordar recientemente la participación de la OEA ha sido bastante criticada. En Guatemala respondió en horas al presidente Yamatei, mientras que en otros países como Bolivia, Perú y otros países fue realmente retardada la acción. ¿Qué se puede esperar de los sistemas multilaterales, doctor Martínez? Gracias, Cristian. Para mí, la pregunta en general está anclada en términos de qué pasa con la gobernabilidad democrática en este país, que es el caso de El Salvador. Yo veo dos cosas. Uno, a nivel interno, para que esta jugada mantenga al presidente Bukele, tiene que asegurar la construcción de vasos vinculantes con sectores muy concretos, que son los militares, que es la cúpula económica, los sindicatos. Y si estos 3 grupos en concreto de alguna manera se creen el proyecto, ¿no? Podemos pensar que esto puede empezar a cuajar. Yo veo un rol siempre muy limitado de la ciudadanía, sobre todo en los casos centroamericanos. No es la protesta masiva social que ves en el caso de Argentina o Chile, por ejemplo. Y en cuanto a tu pregunta de comunidad internacional, bueno, simplemente basta ver ¿qué tan lento ha sido la OEA con respecto al caso de Venezuela, por ejemplo, por situaciones exactamente como estas, todo el debate que ha habido con la invocación de la Carta Democrática, que es un juego político dentro de la misma OEA? Entonces, claro que pueden haber sanciones, pero esas sanciones son verbales. El punto es si comunidad internacional puede de alguna manera cerrarle el chorro, por ejemplo, de cooperación a un país como El Salvador, que igual que Guatemala, que igual que Honduras, es dependiente de cooperación en ese sentido, y qué tanto podrías de alguna manera empezar a pensar que lo transformas en un país paria, como le sucede a Honduras con el golpe de Estado que se le da a Zelaya, en el sentido que las élites económicas, que son actores fundamentales por la conformación de los gobiernos en esta región, digan, bueno, aquí tenemos que sentarnos y acorralar al presidente y que vuelva hacia una posición racional, porque con una situación así se nos complican los accesos a mercados internacionales, los productos de El Salvador de alguna manera van a ir tachados, qué sé yo. Es toda una situación de suposiciones, pero el rol es bastante limitado. No es inmediato. Puedes hacer condenas, puedes poner tweets, puedes hacer declaraciones, pero en última instancia el juego es cómo afecta la capacidad de capitalización que tiene un gobierno y de acceder a capitales. Si se percibe de alguna manera que va a ser difícil para El Salvador acceder a los mercados, recibir la ayuda que necesita, puedes de alguna manera modificar las lealtades que tienes de los demás
actores, porque también va a repercutir fiscalmente. Y hay que reconocer que este juego político de modificar los poderes del judicial te lo van a sostener en la medida en que repartas el botín. Y repartir el botín significa también dar dinero concretamente que viene de los impuestos hacia los actores que te están favoreciendo. Así que la jugada política no la veo tan claro al corto plazo. Martínez Amador, hay un rasgo del presidente Bukele que a muchos les gusta, les llama la atención, lo aplauden, y es esa manera tan directa de responderle a actores internacionales o actores nacionales de toda índole, y para eso el instrumento de Twitter forma parte de ese rasgo. Pero lo traigo a colación porque incluso Federico Hernández lo dijo, se está invocando a los organismos multilaterales, pero la región, los presidentes de los países vecinos, ni vistos ni oídos. Ni siquiera los salvadoreños están llamando, por ejemplo, al Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, que está ahí mismo en San Salvador radicado, el Parlacén ni visto ni oído, la instancia de presidentes regionales tiene bastante tiempo de no reunirse, en fin, como que la pregunta más, o sea, como que el resto de los países centroamericanos y los presidentes que después de los 80s y 90s, principios de los 2000 todavía de alguna manera incidían, se comunicaban, trabajaban, pues hoy están fuera del mapa y de algún tipo de incidencia para la solución o para la atención de lo que sucede en El Salvador. ¿Es correcta esa interpretación? Sí. Así es. Estos son los momentos en que uno, creo yo, pone en su sano juicio las capacidades y los alcances que tiene el multilateralismo. Es decir, el multilateralismo es efectivo en tanto y cuanto los estados que suscriben los tratados van a ejecutarlos. Y si pensamos concretamente en los países que pueden tener incidencia en esta región, pues simplemente hay que ponerse a pensar cómo va a reaccionar México, que por así decirlo sería el hermano mayor en este caso en particular. La política exterior del presidente López Obrador es un retorno a la política del PRI de los años 60, 70 prácticamente, en donde no se inmiscuye en asuntos soberanos de otros estados independientemente de lo que está sucediendo. Entonces México simplemente no se va a meter, no va a emitir un juicio, posiblemente si puede colaborar para que haya una recomposición del diálogo lo hace, pero eso en términos específicos no significa nada. Los Estados Unidos es el único que puede de alguna manera, pero en ese sentido entablas una asociación que tendría que ver con sanciones muy particulares, pensando otra vez lo que decía, cerrar el chorro de cooperación, pero si le cierras el chorro de cooperación a países como El Salvador, por un lado terminas haciéndole daño a la ciudadanía, por otro lado le das incentivos racionales a los actores políticos para que trasciendan por rutas que no lo harían si no tuvieras la tutela y la fiscalización de la cooperación de este país. Entonces es, la verdad, muy complicado, y los mecanismos multilaterales que se han mencionado, que tienen que ver a nivel centroamericano, pueden estar ahí, pero el punto es, mientras al presidente Bukele no le parezca que lo que está haciendo es grave o no intuya que se va a dar contra un muro, no encuentra incentivo racional siquiera para voltearlos a ver. Es muy grave. Don Federico Hernández, el profesor Martínez Amador ha puesto una variable sobre la mesa muy importante, que es la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos, que recientemente se ha puesto en una situación muy ríspida. Vimos muy cercano el presidente Bukele del presidente anterior, de Donald Trump. No obstante, las relaciones con Washington a partir de la llegada de Joe Biden al poder pareciera que se han tensionado las relaciones entre ambos países. Esta es una variable que tiende además a poner en un riesgo de aislamiento a El Salvador. Bueno, sí, en muchos sentidos sí. Hay que recordar que Estados Unidos es, aparte, un socio comercial imprescindible para El Salvador. Es el lugar del mundo donde más salvadoreños viven luego de San Salvador, nuestra capital, ¿verdad? La segunda capital de El Salvador debería ser Los Ángeles, California. Es decir, tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, que no es poco. Y además tenemos una enorme cantidad de pandilleros capturados por el sistema policial y judicial norteamericano, que pueden ser enviados mañana, si Estados Unidos quiere, de nuevo a El Salvador. Ojo, aquí hay un montón de cosas que no pueden estar fuera del radar. Y hay algo también más.
El Fondo Monetario Internacional, que es en este momento, digamos, la instancia en la cual El Salvador está tratando de encontrar los apoyos financieros que desesperadamente necesita para poder salir de la crisis económica en que el país se encuentra, en virtud no solamente de la situación sanitaria que hemos vivido por la pandemia, sino además por la larga, una de las más largas del mundo, cuarentenas que tuvimos en El Salvador el año pasado. En este momento el FMI está prácticamente viendo con una lupa muy clara lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿verdad? El FMI platicó con nosotros, yo como director ejecutivo de la Cámara tuve oportunidad de platicar con la gente que conforma la comisión que iba a evaluar el caso salvadoreño en particular, y una de las cosas que más les interesaba era saber cómo veíamos nosotros la situación del presidente Bukele con respecto a la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Porque lo que menos quieren es estar enviando dinero a un país donde ese dinero no va a llegar a la ciudadanía, se va a quedar en los bolsillos de aquellos por los cuales debe pasar esa plata. Entonces, y con justa razón, yo haría exactamente lo mismo, ¿no? Bien, Federico, Entonces, agradecemos mucho a Federico Hernández y a David Martínez Amador que nos hayan acompañado esta noche. Agotamos el tiempo de este análisis, a ambos les agradecemos. Vamos a estar pendientes de lo que sigue en los próximos días, semanas en El Salvador y pues, seguramente regresaremos con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. encantado, como siempre. Tema complicado, Cristian. Y sobre todo porque está en medio del debate el tema de la independencia judicial. Mariano, no hay que dejar de lado que en Guatemala aún no se eligen las nuevas cortes, unas cortes que estarán menos de 4 años en el periodo, un periodo que manda la Constitución, y todavía seguimos con una CC ahí con problemas. Bueno, le agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua. Mañana regreso con Carmina Valdizán y el resto de la semana tendremos seguramente muchos análisis de su interés. Buenas noches, buen descanso.